Muy buenos días con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director Recording in general progress. del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, agradecemos de manera especial su participación en la Conferencia Internacional sobre Precedentes, un tema de trascendental importancia en el marco del Estado constitucional de derecho como es el Estado peruano. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento de temas constitucionales y difundir su jurisprudencia. La conferencia internacional del día de hoy sobre precedentes se inscribe en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace además el día de hoy de la mano de expertos en la materia. En ese contexto, el panel del día de hoy, en el que se abordará la teoría del precedente y el precedente constitucional en el Perú, está compuesto por las siguientes personalidades del ámbito académico y jurisdiccional. El doctor Francisco Morales Saravia, magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional. El doctor Luis Díez Canseco, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. El doctor Marco Segatti, investigador postdoctoral de la Universidad de Génova. El doctor Víctor García Eizaguirre, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá de Chile. Especialistas, todos ellos, que han dedicado buena parte de su trabajo académico al estudio, análisis y reflexión del Instituto Jurídico de los Precedentes. Por ello, les agradecemos que hayan aceptado la invitación que en su momento les cursara el magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Iniciamos esta conferencia el día de hoy con las palabras de bienvenida a cargo del magistrado Francisco Morales Saravia, magistrado del Tribunal Constitucional, especialista además en el tema de precedentes, tiene varios artículos, un estudio y libros sobre el tema, a quien le presentaré muy brevemente. El doctor Morales Saravia es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, Lima. Realizó una maestría de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Justicia Constitucional, Tutela Judicial y Derechos Fundamentales en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Estudios de doctorado también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con 32 años de experiencia profesional como abogado y profesor universitario de pre y posgrado, con más de 25 años de experiencia en el dictado de cursos de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. En mayo de 2022, el Congreso de la República lo elige como magistrado del Tribunal Constitucional y en septiembre del mismo año, el Pleno del Tribunal Constitucional lo elige como presidente. Actualmente es magistrado de este tribunal, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, miembro del Ilustro Colegio de Abogados de Lima, miembro honorario del Colegio de Abogados de Arequipa y ha escrito una importante gama de libros y artículos sobre derecho constitucional y en específico sobre el tema que el día de hoy nos convoca. Doctor Morales Saravia, magistrado del Tribunal Constitucional, adelante. Muchas gracias por su presencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, a nombre del Tribunal Constitucional, debo agradecerle al señor decano, al doctor Luis Díez Canseco Núñez, por haber aceptado esta invitación. Igualmente a los distinguidos profesores e investigadores Marco Segatti y al doctor Víctor García Izaguirre, así como a la doctora Alejandra Martínez Verástegui, ¿no? De la Corte Suprema, del Centro de Investigaciones de la Corte Suprema. Es importante tener siempre una interacción, un intercambio de ideas, un intercambio de experiencias, ¿no? En relación al precedente y en particular al precedente constitucional, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Por ello, la academia, con quienes ejercemos la magistratura a diario, ¿no? Nutre y hace una colaboración para poder ir viendo si estas técnicas
surten efectos, si se aplican bien, qué problemas pueden acarrear, en fin. Por eso la labor que desarrolla el Centro de Estudios Constitucionales es muy importante y nos hemos tomado un tiempo todos nosotros para debatir y aquí que el público conozca y vea las nuevas tendencias desde la perspectiva doctrinaria y académica del precedente. Por tanto, yo solamente quiero agradecerles a todos ustedes que hayan dejado sus labores cotidianas para estar con nosotros en el Tribunal Constitucional. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos con la primera disertación para luego continuar con las siguientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Morales Arabia, por sus palabras. Seguidamente, entonces, tenemos el gusto de presentar al primer conferencista, el doctor Luis Díez Canseco, que abordará el tema stare decisis y el certiorari en el derecho anglosajón. Antes de darle la palabra, permítanme hacer una breve presentación de su CV. El doctor Díez Canseco es máster en Derecho por la Universidad George Washington. Fue becario en Estados Unidos, también funcionario internacional en la Comunidad Andina, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Banco Mundial. Fue vocal de la Sala de Competencia de la Autoridad de Competencia de Perú, Indecopi, y presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Actualmente es integrante de la lista de presidentes de tribunales de solución de controversias de la Unión Europea y es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. También socio del estudio de Díez Canseco. Doctor Díez Canseco, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a mi presentación, excelentísimo magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Francisco Morales, ilustrísimos conferenciantes, es para mí un verdadero privilegio poder hablar de este tema que creo yo es de gran importancia y que es un tema que me tiene muy ocupado últimamente en España, donde estoy adelantando una investigación sobre el particular con la participación y el apoyo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y del vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, que probablemente nos estén acompañando. Si ese es el caso, pues me siento muy honrado que los excelentísimos señores decanos y vicedecanos estén aquí presentes. Sin más, para mí es un verdadero privilegio tratar de este tema que creo que es de gravitante importancia y a continuación voy a proceder a mi presentación, así que si me dan pase para ah, para poder compartir pantalla, y la están viendo, Perfectamente, doctor. perfecto. Voy a hablar sobre el tema del stare decisis y el certiorari, que finalmente apoyan una tesis o una posición que es lo que se llama la jurisprudencia normativa, que lo voy a explicar a lo largo de estos próximos minutos. Mi presentación va a tener tres partes: hablar del stare decisis, que es una institución del derecho anglosajón; el certiorari, que es una institución desarrollada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, y voy a dar algunas perspectivas sobre este tema y lo que se puede hacer sobre el particular. Vamos a hablar qué cosa es el stare decisis. Eh, la palabra, el concepto, la expresión stare decisis viene de una máxima latina muy antigua que dice stare decisis et non quieta movere, que significa atenerse a lo decidido y mantener la quietud. Qué maravilla, ¿no? La idea de cuando se emite una sentencia, se supone que esto va a generar quietud en la sociedad. Y hay que atenerse a lo decidido y respetarla. Y sobre todo, esto genera una calma, porque no se olviden que toda controversia supone una situación incómoda entre las partes. Las altas cortes, y digo altas cortes porque esto es aplicable tanto para países que no tienen tribunales constitucionales como los que los tienen, me refiero, para el caso peruano, a altas cortes, a la Corte Suprema de Justicia de mi país y al Tribunal Constitucional de Perú, que nos honra siendo los anfitriones de este evento. ¿Y qué es lo que hacen las altas cortes? Pues determinan de manera definitiva cómo deben interpretarse
o cómo debe interpretarse el derecho o las normas a partir de un caso concreto. O sea, sobre la base de un caso concreto se interpreta la norma o se establece el derecho. Y pone de manifiesto, a través de un concepto que se llama precedentes de observancia obligatoria, eh, qué cosa es lo que los demás órganos jurisdiccionales deberían estar aplicando. Las sentencias de las altas cortes generan, en el derecho anglosajón, y en mi opinión deberían de generar en nuestros países, el stare decisis. La doctrina, como todos sabemos, hace referencia a dos clases de jurisprudencia. Hay 20.000 teorías, y se habla de jurisprudencias de todas maneras, formas, y cuanto más autores han hablado del tema jurisprudencial, pues han establecido nombres, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales tenemos que hablar de dos tipos de jurisprudencia. Una en la que le tenemos, entre comillas, doctrinal, que se le llama constante, reiterada, recientemente el argumento de continuidad, la escuela francesa, y hay otra que es la jurisprudencia vinculante, ¿no? Que es el precedente obligatorio, porque que es un efecto, a partir del momento en que las altas cortes toman una decisión, se convierte en obligatorio para las cortes inferiores, y esto también se le llama, en cuanto a la forma, una jurisprudencia normativa, porque lo que están haciendo al momento de decidir el caso es normando, ¿ok? La jurisprudencia vinculante o normativa constituye, en líneas generales, el stare decisis y exterioriza que las altas cortes, y esto es muy importante, constituye un verdadero poder del Estado. O sea, ¿por qué razón el Tribunal Constitucional, como parte del Poder Judicial, y la Corte Suprema, como parte del Poder Judicial, son poder? No porque lo dice la Constitución, no porque así nos lo han enseñado desde el primer año del colegio, sino porque lo que hacen es normar. ¿Y cómo norman? A través de las sentencias. Miren, desde la filosofía aristotélica siempre se habló de la reiteración. ¿Qué cosa era lo correcto? ¿Qué cosa era lo bueno? Y lo bueno, justicia, de alguna manera, era lo que se reiteraba. La reiteración es lo que se considera socialmente como lo justo, en teoría, ¿no? Y este concepto de justicia como reiteración de lo bueno fue incorporado en el derecho romano, que saben desde sus inicios era de tipo consuetudinario, por la acción que tenían los praetores. Siglo después, en el siglo VI, con la adopción del Código Justiniano, se inicia la codificación, que no era más que el recuento de las decisiones que se habían ido tomando a lo largo de los siglos, pero que esto tuvo una vigencia relativamente corta cuando cae el Imperio Romano, se divide entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, el de Oriente, por si acaso Justiniano era romano, pero era realmente el emperador de Bizancio, actual Turquía, pero por el otro lado, el Occidente fue un caos total, con la invasión de los godos, etcétera, etcétera. Y claro, como que se perdió todo el sistema de codificación y el derecho, de alguna manera, se estableció, se fue conformando a través de casos, una vez más. Este, Ocurre un dato interesante para el derecho anglosajón, es que cuando los normandos, Francia, invade Inglaterra, comienza a ordenar la casa. ¿Y cómo la ordena? Bueno, la ordena a través del establecimiento de un derecho común, un derecho de alguna manera jurisprudencial, que es el denominado common law, y este derecho consuetudinario británico, que en un momento era caótico, pero que de alguna manera fue tomando cuerpo a través de qué? De uno, el establecimiento de jurisprudencia vinculante, y esto existe desde el siglo XII, y en segundo lugar, una cosa que es una maravilla, ¿no? Que es la famosa separación de poderes con la Bill of Rights, la constitución no escrita de Inglaterra, en la cual separa el rey el poder del rey, mejor dicho, con el poder de los parlamentarios, y
que en ese momento el Parlamento además era poder judicial. ¿Qué es lo que pasa con nuestros países, no? Se da un proceso muy lento de codificación a partir del derecho canónico, ¿no? Que fue el germen de la codificación, pero claro, esto era la opción que existía debido a la increíble atomización de estados que existía en Europa durante muchísimos años, ¿no? El país que más desarrolló toda esta temática fue Francia, que no solamente promulgaba leyes, sino también que tomaba decisiones políticas y judiciales. ¿Y qué ocurre con la Revolución Francesa, que todos reconocemos y admiramos? Y esto como consecuencia de la influencia de los Estados Unidos por la reciente revolución que ocurrió a finales del siglo XVIII, comienza a debatirse todo este tema de cuál es el poder, cuándo se tiene poder. Y, y se llega a la determinación de que el poder es en la medida que se legisla. Entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Claro, el poder legislativo es poder en la medida que legisla, sin duda. En segundo lugar, el poder ejecutivo, ¿por qué es poder? No porque tiene armas, no porque tiene soldados, sino porque también legisla, pero de manera derivada. ¿Y por qué es poder el poder judicial, las altas cortes? Porque, siguiendo la misma lógica, no es porque resuelve controversias, es una opción derivada, sino porque también legisla. ¿Y cómo legisla? Pues legisla al momento en que establece un precedente respecto a un tema particular. ¿Ok? Este, y claro, pero había una distorsión interpretativa y se entendió que las Cortes Supremas, en Francia sobre todo, su labor, ¿cuál era? No la de legislar, sino la de aplicar la norma eh, y resolver controversias. O sea, le disminuyó la labor que realmente tenía. Eran menos aplicadores de la norma, su objetivo era resolver controversias y como que el centralismo napoleónico y de alguna manera cierto autoritarismo que se generó, que influyó muchísimo en España y que de España a toda Hispanoamérica y Brasil, dio a entender que la independencia y el poder judicial era poder en la medida de que tuviera independencia. Pero, ¿cuál es la independencia? Bueno, la independencia es la que los jueces puedan decir lo que les parezca. Y no es así, sino la independencia es que no haya influencia externa hacia la toma de decisión. Pero los jueces siempre de alguna manera norman a través de la adopción de los casos. ¿Y por qué es importante tener precedentes o tener jurisprudencia normativa o establecer precedentes? Primero, porque brindan estabilidad, ¿no? Generan certeza, resulta que el sistema jurídico es predecible y, y una cosa muy interesante para los efectos de la sobrecarga de procedimientos es que la ciudadanía y los empresarios, todos nosotros, sabemos a qué atenernos ex ante, ¿no? No vamos a dejar a una controversia al libre albedrío del juez, sino que en la medida que existe jurisprudencia vinculante, más o menos ya sabemos cuál va a ser el resultado del caso. En segundo lugar, teóricamente genera coherencia, porque claro, evita decisiones contradictorias. Una cosa que he podido constatar en la investigación que estoy haciendo es que, lo voy a poner de manera muy resumida, el juez A dice una cosa un día X, 6 meses después dice exactamente lo contrario. El juez B, un día X, dice una cosa y 8 meses después dice exactamente lo contrario. El juez 23 dice una cosa y el juez del juzgado número 44 dice exactamente lo contrario. Entonces, esto comienza a generar decisiones contradictorias y esto promueve la litigiosidad y la inseguridad, ¿no? Y por otra parte, como se ha interpretado que son independientes en la medida de que pueden decir lo que a su buen criterio es lo correcto, esto puede generar también un efecto perverso, que es las decisiones arbitrarias. Y claro, arbitrarias, mal fundamentadas, etcétera, etcétera. Y claro, todo se deriva hacia la Corte Superior para que resuelva el problema
pero eso se repite a nivel de las Cortes Superiores y esto termina con litigiosidad a nivel de las Cortes Supremas y en el caso del Tribunal Constitucional con una cantidad gigantesca de procedimientos en curso. Hace unos meses conversaba con un vocal supremo peruano y me comentaba que la carga que tiene el Perú, esto estoy hablando del año pasado, es aproximadamente de 5,5 millones de procedimientos en curso. 5,5 millones de procedimientos en curso. Y esto es realmente abrumador. Y claro, la idea de la coherencia también es que en casos similares todo debe ser resuelto de la misma manera. Como consecuencia de esa estabilidad y coherencia, lo que va a generar es confianza, porque claro, va a fomentar la confianza en el sistema legal, puesto que las decisiones coherentes y estables, que se sustentan en principios y en precedentes establecidos, pues va ordenando la casa y va brindando una cosa que es muy importante, que es la seguridad jurídica, porque finalmente eso es lo que se espera. O sea, decir que lo que se busca, lo que se pretende en, en el sistema de administración de justicia es la justicia, bueno, obviamente eso es, pero realmente la justicia puede ser justo para una de las partes, pero injusto para otra. Entonces, la idea es que volviendo a Aristóteles, esta recurrencia de lo bueno es lo que brinda la tranquilidad y es lo que brinda a que el sistema funcione adecuadamente. Esto tiene otros efectos colaterales que son obvios, celeridad procesal, ¿no? Porque desincentiva la presentación de demandas cuya posibilidad de éxito no es razonable. Y con lo cual, porque ya se sabe cuál va a ser el resultado final del caso, en la medida que los hechos sean iguales o idénticos o parecidos a los anteriores, ¿no? Y con esto se reduce la carga procesal. Imagínense, de los 5,5 millones de casos que hay en el Perú en este momento, según me han informado, deben de haber bastantes miles repetitivos, ¿no? Y esto además tiene un efecto muy interesante, que es que invita a que las partes concilien, porque más o menos van a intuir por dónde va a ir el caso. Y esto ayuda claramente a un mecanismo que prácticamente es inexistente, en menos en el Perú, que es la etapa de conciliación, ¿no? Obviamente esto también simplifica la labor de los jueces. ¿Por qué razón? Porque ya no tienen que entrar en complejas discusiones jurídicas y 20.000 argumentos e informes orales diciendo cosas que ya se saben. O, peor aún, si un juez dice una cosa, van a utilizar esa jurisprudencia para tratar de afirmar su posición. Pero si otro juez dice exactamente lo contrario, entonces van a utilizar esa jurisprudencia para afirmar su propia posición. Entonces nos vamos a encontrar en un círculo vicioso que lo único que hace es generar que los procedimientos duren 3, 4, 5, 10 años o lo que fuera, ¿no? Este tema, por cierto, celeridad procesal, fue tomado hace muchos años por el Tribunal Europeo de Justicia, que estableció el concepto del acto aclarado. Le dice a los jueces, jueces, ustedes no tienen que venir en consulta prejudicial respecto a una controversia jurídica vinculada con la aplicación de una norma europea, porque yo ya lo aclaré y por lo tanto tú ya sabes cómo debes de ir y en qué sentido debes de resolver. Y este concepto ha sido incorporado muy recientemente por el Tribunal Andino de Justicia. Entonces ya con esto estamos teniendo un germen del stare decisis, por lo menos en la Unión Europea, que es básicamente de derecho continental, y la Comunidad Andina que lo ha incorporado recientemente. Esto tiene un efecto colateral también muy importante, que es el control o lucha contra la corrupción, ¿no? Porque claro, en la medida que se reduce la discrecionalidad en la interpretación de las normas, ¿cómo se llama? Esto evita sentencias, que a veces las hemos visto, lamentables, de jueces que no hacen las cosas como deberían ser hechas. Claro, el argumento de que yo soy independiente y decir lo que quiera no es válido bajo la teoría del precedente o la teoría de la jurisprudencia normativa, ¿no? Y además que la jurisprudencia normativa establece estándares que permiten determinar cuándo la interpretación judicial se aleje del espíritu de la norma. Y aquí viene pues este concepto
de la necesidad de seguir lo dicho por las Cortes Superiores. Y acá hay una pequeña anécdota. Siempre nos hablan, es que el juez prevaricó, ¿no? Hubo prevaricato. Pero es muy curioso, porque aquí se traduce o se interpreta como ir en contra del texto expreso de la ley. Y investigando un poco sobre el particular, no es correcto. No es que se vaya en contra del texto expreso de la ley, porque siempre el texto expreso de la ley puede tener muchas dudas, y ustedes lo saben, sino es ir en contra de la interpretación de la ley. Qué interesante. Prevaricar es ir en contra de la interpretación de la ley. ¿Y quién le dio la interpretación? Pues el Poder Judicial. Y esto es un elemento que redunda en favor de esta obligatoriedad o esta estructura vertical que existe en el sistema jurisdiccional de nuestros países, que la Corte Suprema, de un lado, y el Tribunal Constitucional de otro, cuando establece en una sentencia un criterio, están obligados los jueces de inferior jerarquía a seguirlo en la medida que los hechos sean similares, ¿no? Y claro, y además, valga verdades, todo esto permite y evita que los particulares encuentren menores posibilidades de corromper a los jueces. Lamento decirlo, pero eso es una verdad. Y lo sabemos los que litigamos, como tú no te preocupes, yo voy a convencerlos, etcétera, etcétera, y hay muchas malas maneras para que a veces pasen este tipo de cosas. Una cosa importantísima y como efecto colateral es que se revaloriza la judicatura. Al brindar un servicio transparente, eficiente, legítimo, célere, la percepción de la sociedad cambia respecto de lo que es el juez, ¿no? Mi abuelo, bueno, yo he sido juez, mi abuelo fue juez, mi abuelo fue juez supremo, y yo me siento orgullosísimo de que lo haya sido. Y y claro, pero a veces como que la función judicial, que es lo más honroso que puede existir en cualquier profesional del derecho, termina siendo, ¿cómo se llama?, considerado como algo menor en la medida de que no hay este espíritu del cuerpo que se da sobre la base de la aplicación de la jurisprudencia, ¿no? Y esto también eh, genera una cosa bastante interesante, porque en la medida que el sistema judicial es predecible, en sistema que el Poder Judicial es predecible, esto coadyuva con la seguridad jurídica que promueve claramente las inversiones. Bueno, y finalmente evita sin duda presiones políticas, porque claro, en la medida de que hay esta estructura normativa, la autoridad judicial expresa su poder y establece que es un verdadero poder como por sí mismo. Eh, ¿Qué pasa con el stare decisis en los Estados Unidos, no? En resumidas cuentas, la Corte Suprema tiene la facultad de seleccionar los casos que estime importantes, ya sea económica, política o socialmente, y sobre los cuales va a aplicar el stare decisis. O sea, no es que hay un recurso que va al Poder Judicial, sino es un pedido, ya lo vamos a explicar en un minuto, para que la Corte Suprema norteamericana, y en Inglaterra es muy parecido, revise el caso. ¿Ok? Y una vez revisado el caso y una vez que emite su sentencia, esta se convierte en una jurisprudencia vinculante o normativa, ¿no? Y el caso histórico es muy interesante. A finales del siglo XIX, la Corte Suprema norteamericana, una vez que había terminado la Guerra Civil, se había integrado prácticamente Estados Unidos y se estaba integrando como consecuencia de esta revolución industrial, llamemos, que se generó después de la Guerra Civil norteamericana, enfrentó una avalancha enorme de apelaciones. Llegó a tener, según data que pudo comprobar, más o menos 2.000 casos al año que resolvía. Y comenzó a tener 3, 4, 5 años de retraso en la toma de decisiones. Y esto no favorecía la expansión económica, no favorecía la estabilidad jurídica que quería Estados Unidos para consolidar su economía.
porque todo estaba bastante claro y había un claro respeto al sistema jurídico. Y esto coadyuva, como lo había explicado hace unos minutos, a las inversiones y al desarrollo económico, ¿no? Este, pasó una cosa interesantísima. Los mismos jueces, los empresarios, la sociedad civil, los colegios de abogados comenzaron a hacer protestas multitudinarias. O sea, igual que se sale a la calle a pedir derechos laborales, pues también pedían celeridad en los procedimientos. Eh, ¿Por qué razón? Porque se estaba desacelerando la economía como consecuencia de la incertidumbre jurídica que se generaba a consecuencia de casos que demoraban muchísimos años en ser resueltos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se adopta una reforma de la norma procesal mediante la cual se establecen filtros procesales dentro del marco de una casación, llamémosle así, una suerte de casación, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos a resolver este problema? Decían en Estados Unidos. Bueno, vamos a tener más jueces, por ejemplo, una posibilidad, de 9 jueces pasar a 12, de 12 pasar a 15, de 15 pasar a 30, de 30 a 50, o tener un montón de salas transitorias, un poco lo que ocurre en muchos de nuestros países, que se cree que resolver el problema es teniendo muchos más jueces, o aumentando la cantidad de secretarios, o dándoles más personal. Pero se determinó que esa no era la manera como se iba a resolver la problemática. Y la manera de resolver la problemática, ¿cómo se llama? Era, era buscando algún mecanismo que permitiera que las altas cortes, en este caso la Corte Suprema Norteamericana y eventualmente las cortes de cada uno de los estados, aliviaran su carga procesal. Y claro, una vez más, este, había que dejar de lado una cosa que creo que es bastante clara en nuestros países, lamentablemente, que la Corte Suprema o eventualmente el Tribunal Constitucional se convierten no en un poder, sino en una última alternativa, en vez de una última instancia para litigar. Perdieron sistemáticamente, entonces vamos a buscar cualquier pretexto para ir a la Corte Suprema, ir al Tribunal Constitucional para defender nuestro caso. Se sabe que lo pueden perder, pero esto genera una suerte de círculo vicioso de litigiosidad sin fundamento que, como se llama, puede ser resuelta en la medida que el certiorari y el stare decisis se incorporara de una manera, digamos, mucho más consistente, ¿no? Y claro, finalmente lo que se quería en Estados Unidos, y estamos hablando de 1914, o sea, ya más de un siglo, era marginar lo que le llaman los frivolous appeals, las apelaciones frívolas, ¿no? Que tenían únicamente por objeto incumplir las obligaciones que tenían una parte con la otra, como retraseando lo más que se pudiera el procedimiento. Esto creo que todos los abogados lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Dicen, no es el caso de mío ni mi despacho, pero es simplemente atrasemos el procedimiento lo más que podamos, que de repente por ahí se va a cansar la otra parte. ¿No? Entonces, esto tampoco es correcto. La señal que estamos dando es equívoca, ¿no? Entonces, la Corte Suprema se hacía vulnerable a las presiones. O sea, la cosa era que evitar que la Corte Suprema fuera vulnerable a las presiones políticas. Y esto, además, la idea es que tuvieran tiempo suficiente para adelantar con sentencias importantes. Como les decía, en 1914 el presidente de Taft, que curiosamente había sido presidente de Estados Unidos, pero su sueño como jurista no era ser presidente de Estados Unidos, sino ser presidente de la Corte Suprema Norteamericana, dejó de ser presidente de Estados Unidos y ahí pasó a ser juez supremo y después presidente, ¿no? Y el presidente Taft promueve la adopción de la ley de jueces, ¿no? Mediante la cual consolida el principio del stare decisis e incorpora el certiorari, ¿no? Y es que interesante, esta ley es considerada como el acta de independencia del Poder Judicial. Y el hecho, digamos, físico que lo demuestra es que antiguamente la Corte Suprema de Estados Unidos estaba en el sótano del Congreso, como diciendo, estoy por debajo tuyo. Y esto les permitió decir, no, no, nosotros nos salimos del sótano del Congreso y toman adoptan un nuevo local, ¿no? Ellos tienen dos mecanismos. Perdone, doctor, le quedan 2 minutos. Perdone usted, Ya, adelante. ya estoy terminando. El certiorari
en Estados Unidos es muy sencillo. Es, adoptan, lo aceptan o lo deniegan. En promedio existen aproximadamente 7.000 a 8.000 pedidos de certiorari al año, apelaciones, le llamémoslo así, pero ¿qué hace la Corte Suprema? Que normalmente acepta entre 40 y 50 casos. O sea, hay 50, 60 sentencias de la Corte Suprema norteamericana que lo que hacen es establecer precedentes respecto de temas que no han sido tratados anteriormente. Y esto ha generado muchísima, ¿cómo se llama? Eh, eh, certeza en el derecho. Con esto voy terminando. ¿Qué ha pasado en el Perú? Pues el Banco Mundial, el Banco Interamericano durante muchos años ha apoyado proyectos de reforma del Poder Judicial que todos lamentablemente no han llegado a tener resultados satisfactorios porque lo que han hecho es, bueno, vamos a tener más jueces, vamos a comprar más computadoras, vamos a contratar más gente, y de eso no se trata. Se trata simplemente de establecer este mecanismo para resolver el problema, ¿no? Fíjense ustedes, en el Perú existe el artículo 401 del Código Procesal Civil desde 1991, si no me equivoco. ¿Cuántos plenos casatorios han habido? 10. O sea, una jurisprudencia vinculante, a pesar que está expresa en el Código Procesal Civil peruano, una cada 3 años. En el año 2003, con la famosa Celia Hus, se intentó abordar este tema. Lamentablemente esto no prosperó. Acá, actualmente el Congreso de la República ha establecido, bueno, la congresista Tudela, una mesa de trabajo para avanzar en esta temática. Es la única congresista que intenta hablar sobre este particular. Y hay una paradoja curiosa que a pesar de que el Poder Judicial, las altas cortes, no lo aplican, sí aplican jurisprudencia vinculante del derecho administrativo. Ejemplo más palpable es el INDECOPI, que da la casualidad que es una de las instituciones públicas más prestigiosas. ¿Y por qué? Porque ellos son fieles a su jurisprudencia y porque ellos adoptan jurisprudencia vinculante. Entonces, partiendo, y con esto termino, de la premisa que la jurisprudencia normativa tendría innegables efectos positivos en la administración de justicia y el arbitraje, cabe preguntarse cuáles son los motivos por los cuales este tema no ha avanzado, a pesar de todo lo positivo y bueno que hay y que es. Bueno, una vez un abogado me dio una respuesta. Hace sentido que exista esto, pero, y el pero se los dejo para la etapa de preguntas, que me digan ustedes cuál es la respuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Díez Canseco por su excelente disertación. Antes de presentar al doctor Segatti, que nos acompaña desde Italia, aprovecho para agradecer a las 403 personas que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia. Muchísimas gracias porque son nuestra razón de ser. Estamos agradecidos porque el horario no es fácil, es difícil. Las personas además que están conectadas no solo desde las distintas regiones del Perú, sino también desde España, ¿no? A los catedráticos de la Universidad Complutense, un saludo cordial, a los colegas que nos acompañan desde Italia, México y Chile. De verdad, muchas gracias. Pues bien, enseguida contamos con la participación del doctor Marco Segatti, quien abordará el tema dos sentidos de precedentes, complementariedades intertemporales y formación endógena de hábitos en las decisiones judiciales. Marco Segatti es doctor por la Universidad de Chicago y la Universidad de Bolonia. Es máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Entre sus publicaciones destacan, entre otras, Acceso igualitario a la justicia, Sobre el deber de hacer una pausa, calmarse y escuchar, Experimentalismo institucional y legitimidad política y Más allá de la revisión judicial de la legislación. En la actualidad es investigador postdoctoral de la Universidad de Génova. Doctor Marco Segatti, estamos agradecidos por hacernos un espacio en su agenda de estudio y trabajo, y a nombre del magistrado César Ochao Carlos le reiteramos el agradecimiento. Adelante, por favor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es un verdadero honor y placer compartir con ustedes. Y bueno, voy a compartir yo también
una presentación y empezamos. Ok, Se ve perfectamente. perfecto. Muy bien. Entonces, buenos días otra vez. Mi intervención parte de una distinción teórica que he intentado de desarrollar en un trabajo que ahora está en prensa, editado por Giovanni Tuset y Paolo Silvestri. La distinción es entre precedente en sentido amplio y precedente en sentido estricto. Esta distinción, en mi opinión, es útil para esclarecer algunos problemas teóricos que tradicionalmente acompañan la comprensión de la práctica judicial, especialmente desde una perspectiva positivista. Para construir esta distinción me he servido de dos conceptos tomados de la teoría económica del comportamiento. Por un lado, la noción de complementariedades intertemporales entre decisiones y por otro, su formación endógena. En el primer caso, nos referimos a aquellos mecanismos por los cuales las decisiones tomadas en el pasado influyen en las inclinaciones, actitudes o preferencias futuras de la gente. En el segundo, en cambio, reconocemos que estos mecanismos pueden ser conscientemente construidos y modulados. El artículo, y entonces mi presentación va a trazar los argumentos principales de una forma un poco más breve, muestra cómo la distinción mencionada entre los dos significados de precedente ayuda a resolver algunas históricas perplejidades teóricas típicamente asociadas al positivismo jurídico en torno al uso del de precedentes en los argumentos judiciales. En particular, la incapacidad supuesta de una concepción reduccionista de la norma jurídica para dar cuenta de la existencia de obligaciones judiciales de seguir los precedentes, la supuesta incapacidad de una concepción convencionalista para dar cuenta de la existencia de desacuerdos teóricos genuinos, y por último, la incapacidad de una concepción positivista del derecho para dar cuenta de la normatividad de los precedentes. Ahora, empezamos por unas definiciones generales. ¿Qué es una complementariedad intertemporal? Complementariedad intertemporal existe cuando el valor o la utilidad de una elección en el presente o en el futuro depende de manera causal de elecciones realizadas en el pasado. Pensemos, por ejemplo, en la dependencia de la nicotina. Fumar hoy es más probable si se ha fumado ayer y el día antes de ayer. Pero no todas las complementariedades intertemporales están asociadas a comportamientos compulsivos o adictivos. El gusto por la música clásica, por ejemplo, alguien piensa, puede cultivarse. Cuantas más veces escuchamos una obra, más aumenta la posibilidad de apreciarla. La noción de complementariedad intertemporal, en general, exige representar las preferencias de la gente como funciones dinámicas afectadas por una variable acumulativa o de stock que sintetiza el efecto de las decisiones pasadas. La formación endógena de esas complementariedades ocurre cuando el agente, sabiendo que sus decisiones afectan su stock y por tanto sus futuras disposiciones, actúa deliberadamente para influir sobre él. Además, la noción de formación endógena de complementariedades intertemporales introduce un doble horizonte temporal en la elección racional. Por un lado, se buscan resultados inmediatos, por otro, se persigue la modificación o estabilización de las propias preferencias. Así, una persona que desea dejar de fumar puede evitar la nicotina hoy, no solo por sus efectos inmediatos, sino para alterar su propensión futura al consumo de nicotina. Como vamos a ver en un momento, este tipo de racionalidad práctica, consciente de los efectos intertemporales, está presente también en las decisiones judiciales. No solo pretende resolver un conflicto actual, sino también orientar, moldear o estabilizar futuras decisiones judiciales.
Ahora bien, en el ámbito jurídico, un precedente en sentido amplio, voy a decir, es un efecto del stock de decisiones pasadas sobre las inclinaciones actuales de los jueces. Un precedente en sentido estricto, en cambio, es un argumento formulado deliberadamente por un juez para moldear la manera en que los jueces del futuro interpretarán y decidirán casos similares. Cuando decimos que un determinado ordenamiento jurídico existe un precedente P1, por ejemplo, que controla la decisión de uno en el caso C1, y entendemos por precedente el precedente en sentido amplio, lo que queremos decir es que la evolución jurídica en dicho ordenamiento en relación con la clase de casos C1, C2, Cn hace relativamente más probable la decisión de uno respecto de la decisión de dos. Y nos comprometemos a decir que ello se debe al hecho de que tal evolución jurídica ha causado un desplazamiento en las preferencias de los jueces. En cambio, cuando decimos que un determinado ordenamiento jurídico existe un precedente que controla la decisión de uno en el caso C1 y entendemos por precedente el precedente en sentido estricto, lo que queremos decir es que existe al menos una decisión judicial en el pasado cuyo argumento ejemplifica una estructura doble de objetivos. Objetivos directos o inmediatos orientados a la resolución del caso específico C0, por ejemplo, y objetivos indirectos o remotos relacionados con los efectos de la resolución del caso C0 para la resolución de la clase de casos C1, C2, Cn. Nos comprometemos asimismo a decir que tales efectos ulteriores están causados por la modificación de las propensiones, inclinaciones, preferencias de los jueces, determinada a su vez por la modificación de la variable stock en su función de utilidad. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene esa distinción así reconstruida? La incapacidad de una concepción reduccionista de la norma jurídica para dar cuenta de la existencia de obligaciones judiciales de seguir los precedentes. Según la concepción reduccionista del positivismo clásico, una norma jurídica implica una obligación solo si su incumplimiento acarrea una sanción efectiva. Desde este punto de vista, sería difícil sostener que un juez está obligado a seguir un precedente, especialmente si no existe una sanción por desviarse. Sin embargo, si interpretamos la obligación como una disposición psicológica estabilizada por decisiones pasadas y no simplemente como una expectativa de sanción, la dificultad desaparece o se reduce, por lo menos. Los jueces podrían, por ejemplo, sentirse obligados a seguir el precedente porque desean minimizar su esfuerzo cognitivo al elaborar argumentos y, por lo tanto, podrían imitar los argumentos de los jueces del pasado para ahorrar tiempo y esfuerzo intelectual. O bien, los jueces podrían sentirse obligados porque podrían estar preocupados por su reputación dentro de su propio grupo social de referencia, por ejemplo, otros jueces y abogados, y por lo tanto interpretar los argumentos de los jueces del pasado como indicio de lo que constituye un buen argumento, es decir, el tipo de argumento que genera aprobación y respeto por parte de sus colegas. O incluso los jueces podrían estar preocupados por la credibilidad de sus decisiones y de las sanciones que imponen a través de ellas en el futuro y renunciar a perseguir ahora algún objetivo de política jurídica que consideran subjetivamente deseable, alineándose con la decisión pasada relevante para asegurarse que sus decisiones futuras puedan ser relativamente más eficaces. Determinar cuál es exactamente, cuál de estas variables exactamente puede tener mayor eficacia explicativa del origen y de la difusión de la práctica del precedente, o si existen otras variables mejores, va mucho más allá de los límites de mi presentación y también de mi artículo. Esto no es lo que hago. El punto importante, sin embargo, es que tanto la reputación como la imitación por ahorro intelectual y de esfuerzo cognitivo y la credibilidad sugieren un modelo de comportamiento judicial en el que debe introducirse una variable stock cuyo mantenimiento, acumulación y depreciación en el tiempo influye
en las decisiones actuales del juez. Tal modelo estaría obligado, por lo tanto, a reconocer y representar la existencia de complementariedades intertemporales entre decisiones judiciales pasadas, presentes y futuras. Es decir, estaría obligado a reconocer la existencia de precedentes en sentido amplio. Además, si el precedente actúa como un componente del capital reputacional, cognitivo e institucional del juez, cuya preservación condiciona sus decisiones, podemos explicar también la llamada fuerza gravitacional de los precedentes. Incluso cuando son superados, los jueces sienten la necesidad de justificarse en relación con los mismos precedentes. Dada la existencia de complementariedades intertemporales, la aparición de un caso de primera impresión, por ejemplo, que hace inestable la función de utilidad que el juez está tratando de maximizar, no le permite en ningún caso decidir según su propio sentido de justicia o persiguiendo algún objetivo de política judicial, libre de toda influencia de las decisiones pasadas. Al contrario, si dicho juez, por ejemplo, sigue estando preocupado por su esfuerzo cognitivo futuro, o por su reputación, o por su credibilidad, debería decidir ahora considerando también los efectos de su decisión sobre su stock actual y la dinámica de su mantenimiento, acumulación y depreciación futura. Es decir, deberá atribuir cierta fuerza gravitacional al stock de decisiones pasadas, incluso si no pretende, porque no puede, replicar mecánicamente una decisión específica en el presente. Otra ventaja de la distinción, la incapacidad del positivismo convencionalista para explicar la existencia de desacuerdos teóricos genuinos. La versión convencionalista del positivismo sostiene que las normas jurídicas derivan de convenciones compartidas entre los funcionarios públicos. Sin embargo, si todo el sistema jurídico se basa en convenciones, ¿cómo explicar la persistencia de desacuerdos profundos sobre la interpretación de normas, la identificación de fuentes jurídicas o la aplicabilidad de precedentes y el carácter jurídico de tales desacuerdos? Dos observaciones muy rápidas. Primero, el concepto de complementariedad intertemporal es capaz de ofrecer una interpretación esclarecedora de lo que significa compartir una práctica. Una colección de individuos comparte una práctica, según esa interpretación, cuando comparte una complementariedad intertemporal similar, es decir, cuando un conjunto de elecciones o comportamientos en el pasado tiene un efecto similar sobre las propensiones, actitudes o inclinaciones presentes. Una colección de individuos comparte además una práctica social cuando la compartición de dicha complementariedad intertemporal constituye un recurso para su comportamiento individual. Formalmente, esto puede representarse fácilmente incorporando en sus respectivas funciones de utilidad una variable stock que incluya una medida de las propensiones, inclinaciones o actitudes de los demás. Es decir, cuando la variable stock incluye una medida de lo que los economistas llaman capital social del agente. Segundo, el concepto de precedente en sentido estricto permite interpretar los desacuerdos teóricos, o por lo menos un subconjunto de ellos, como desacuerdos en torno a los efectos probables de la decisión actual respecto de las decisiones futuras. Dada la dificultad de estimar tales efectos, la difusión de desacuerdos genuinos entre jueces aparece al menos como probables. Última ventaja de la distinción, el problema de la normatividad de los precedentes. Ahora, pasando ahora a dimensión normativa, quiero concentrarme en dos argumentos políticos que contribuyen a una justificación normativa política de la práctica del precedente. El primer argumento consiste en una consideración de carácter político-institucional. El reconocimiento explícito por parte de los jueces de las complementariedades intertemporales entre decisiones ayuda a garantizar la continuidad institucional, incluso en momentos de fuerte competencia política. En otra palabra, la práctica del precedente
tiene un valor sistémico porque atenúa los efectos disruptivos del cambio político y reduce los costes de la derrota electoral. Para ilustrar esta idea, conviene recordar un célebre episodio de la historia jurídica estadounidense, el caso Marbury contra Madison de 1803. Se trata del caso en que la Corte Suprema de Estados Unidos, bajo la presidencia del juez Marshall, afirmó por primera vez el poder de invalidar una ley ordinaria contraria a la Constitución, instituyendo así el principio de revisión judicial de las leyes. La situación política era delicada. El presidente saliente John Adams había nombrado a algunos jueces federales, entre ellos William Marbury, justo antes de dejar el poder. Pero el nuevo presidente, Thomas Jefferson, decidió no completar esos nombramientos, bloqueando la entrega de los decretos. Marbury presentó una demanda y el caso llegó a la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. Marshall se encontró en una posición difícil. Por un lado, debía reconocer la ilegalidad de la acción de Jefferson y Madison. Por otro, no podía permitirse un enfrentamiento directo con el Ejecutivo. La solución suya fue significativamente ingeniosa. La Corte reconoció que Marbury tenía derecho al nombramiento, pero anuló la ley que le otorgaba competencia para obligar a Madison a entregar el decreto por considerarla inconstitucional. Y el punto es que la Corte logró así limitar el poder del presidente y al mismo tiempo obtener la aceptación de su autoridad. Esto fue posible porque la decisión fue construida con atención a sus implicaciones futuras. Establecía un principio vinculante que orientaría decisiones posteriores y que otros precedentes en el futuro tendrían interés en respetar. Si existen complementariedades intertemporales entre decisiones, la elección de Jefferson de respetar esa sentencia, aunque incómoda por él a corto plazo, hacía más probable que también sus sucesores respetarán las decisiones futuras de la Corte. La práctica del precedente se revela de esta manera como una especie de pacto intertemporal entre poderes del Estado, en el que se aceptan hoy ciertos límites para obtener mañana previsibilidad, reciprocidad y protección. El segundo argumento político es menos discutido, pero creo que puede ofrecer una contribución importante a la comprensión de la normatividad de la práctica del precedente, la función experimental de las decisiones judiciales. Imaginamos que las decisiones judiciales pueden concebirse como experimentos públicos sobre la deseabilidad de las normas jurídicas. Ahora bien, para que un experimento sea fiable y replicable, es necesario contar con protocolos comunes de experimentación. En ausencia de estos, no podríamos imputar efectos a los mismos experimentos y ni siquiera podríamos intentar replicarlos en el futuro. La obligación de seguir el precedente en ese sentido garantiza la posibilidad de establecer protocolos experimentales comunes. Seguir el precedente, entonces, no es un acto de devoción hacia el pasado, sino condición esencial para atribuir racionalmente efectos a las decisiones jurídicas. Es lo que permite a la deliberación pública extraer conocimiento de la experiencia, evitando que cada decisión se convierta en un episodio aislado, fuera del alcance de la evaluación crítica. Este argumento devuelve una imagen dinámica de la función judicial. El juez no es solo un árbitro que aplica reglas dadas, sino también un participante en la construcción y verificación de las normas. La práctica del precedente, vista así, no es solo una forma de conservadurismo jurídico, sino una condición de posibilidad para la reflexión pública racional sobre las reglas de la convivencia. Y aquí voy a concluir. En conclusión, la distinción entre precedente en sentido amplio y precedente en sentido estricto, reconstruida por la distinción entre complementariedades intertemporales y formación endógena de complementariedades intertemporales, ofrece, a mi juicio, una clave interpretativa útil para comprender algunas de las dinámicas profundas de la jurisprudencia y de la práctica judicial.
ayuda a superar tres límites teóricos del positivismo jurídico: la dificultad de explicar la existencia de una obligación en ausencia de sanción, la explicación de los desacuerdos entre jueces, incluso cuando existen convenciones compartidas, y la falta de una justificación normativa de la práctica del precedente. Los dos argumentos políticos desarrollados, en particular, la función estabilizadora de los precedentes en la competición política y la función epistémica de los precedentes como instrumento de experimentación institucional, proporcionan una base normativa creíble y, pienso yo, suficiente para sostener, al menos por tanto, el valor de la práctica judicial del precedente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Segatti, por su excelente presentación. Le comento que estamos recibiendo comentarios muy positivos y felicitaciones por su conferencia y esperamos sinceramente contar con su participación en los próximos eventos organizados por el Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido un placer escucharle. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar al doctor Víctor García, que abordará el tema formas de apartarse de un precedente. Víctor García es doctor por la Universidad Austral de Chile, máster en Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Entre sus publicaciones sobre la materia del día de hoy destacan, entre otras, el modelo peruano de sistema de precedentes, una propuesta de reconstrucción. Es una buena idea la maximización de los precedentes y la jurisprudencia, notas introductorias a la discusión, entre otras. Doctor Víctor García, hoy día sale él desde España, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación que le cursara el magistrado Ochoa. Adelante, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Gracias a ti, Candelaria. Muy buenos días con todos y todas. Es un genuino placer estar aquí con ustedes en esta jornada. A ver, a efectos de esta intervención, me gustaría revisitar una discusión que se dio la semana pasada en el marco del cuarto Congreso de Filosofía del Derecho y Latina que se celebró en Lima en la Mesa de Razonamiento Jurídico. En esa mesa, el magistrado Edwin Figueroa Gutarra, que entiendo además de magistrado es un conocido y respetado profesor de la comunidad de constitucionalistas del Perú, trajo a la mesa y armó una polémica muy interesante sobre uno de los tópicos más interesantes y probablemente más polémicos en la teoría de los precedentes. El desafío es el siguiente. Si los jueces y juezas pueden realizar un distinguish a los precedentes cada vez que consideren que pueden ofrecer mejores soluciones a un problema normativo, entonces el propósito de tener un sistema de precedentes, es decir, las limitaciones que puedan hacer a las decisiones actuales o futuras, pues parecería ser solo una ilusión. Los precedentes limitarían o ejercerían una fuerza limitante cada vez que el aplicador del derecho esté de acuerdo en que debe ser limitado y cada vez que discrepe con el precedente, pues podría crear una excepción. Y al respecto, frente a la crítica de la ilusión, en la literatura especializada podemos encontrar diferentes argumentos que suelen posicionarse en uno de estos dos extremos. Por un lado, podemos diseñar un sistema de precedentes basado en la autoridad del emisor del precedente. Esto quiere decir que la justificación para seguir el precedente se encuentra o la podemos identificar a partir de la competencia de la autoridad que emitió el precedente, independientemente de la corrección del mismo, independientemente si el precedente ofrece un resultado correcto, incorrecto, justo o injusto. Esto tendría la implicancia que los jueces limitados por el precedente, por supuesto ninguno de ellos tendría la competencia para realizar un distinguishing. Caso contrario, este sistema suele prever o debería prever la determinación de la invalidez de cualquier acto que así intente hacer un distinguishing.
Ahora, por otro lado, podemos diseñar un sistema de precedentes basado en la corrección del precedente. De esta manera, la justificación de seguir los precedentes es porque estos ofrecen consecuencias prácticas que son consideradas jurídicas o bien incluso axiológicamente aceptables dentro de la comunidad. Y por supuesto, un modelo de este tipo requeriría que por lo menos algunos jueces y juezas sometidos al precedente tengan la competencia para realizar un distinguishing. El magistrado Figueroa y por supuesto muchísimos otros autores y autoras suelen señalar que una de las principales razones para apostar o para comprometerse por el primer modelo de sistema de precedentes es la seguridad jurídica. Esto es que los destinatarios y destinatarias del derecho puedan prever la calificación de sus actos por más que el precedente sea injusto o sea errado. Ahora, frente a este desafío, el objetivo de mi presentación es proponerles algunas consideraciones para dudar de esta postura. Me voy a centrar en dos razones. La primera es que no es claro que sea posible diseñar un sistema de precedentes que carezca de la posibilidad de hacer un distinguishing. Sí que es posible diseñar un sistema que ofrezca algunos limitantes formales y sustantivos que permitan distinguir entre creación de excepciones válidas e inválidas, pero no uno que prescinda por completo de este tipo de operaciones y resultados. Y la segunda razón que pondré a discusión con ustedes es que la noción de seguridad jurídica, si descomponemos a qué nos compromete, más bien es útil para justificar el segundo sistema de precedentes, es decir, aquel basado en la corrección del precedente y no solamente opera como una razón para justificar el primero. A ver, vamos a ver. Para hacerme cargo de la primera razón, voy a empezar por hacer algunas muy breves precisiones de los términos que voy a emplear. Voy a entender por precedente a una decisión jurisdiccional que debido a una norma que forma parte del sistema jurídico, es fuente, es fuente de normas que condicionan la validez de otros actos jurisdiccionales. Es decir, un precedente es un subtipo de sentencias jurisdiccionales. Y a la norma que está contenida en el precedente, siguiendo la literatura especializada, por supuesto, le denominaré la ratio decidendi. Por supuesto, para identificar la ratio decidendi será necesario llevar actos de interpretación de textos. Ahora, ¿qué quiere decir que los jueces y juezas pueden hacer un distinguishing? A ver, empiezo por la definición habitual. Usualmente se encuentra en la literatura que hablar de distinguishing supone que en un primer caso la ratio decidendi era útil, o mejor dicho, perdón, aplicable al caso identificado, al caso individual, y que en un en un segundo momento, luego de hacer el distinguishing, la ratio deja de ser aplicable. Por supuesto, esta es una definición muy robusta y que requiere de muchas precisiones. Voy a algunas de ellas. La primera precisión a hacer es que un distinguishing no es simplemente determinar que un precedente no es aplicable a un caso. Creo que a efectos de precisar este punto es pertinente distinguir entre determinar que un caso individual está fuera del alcance de una norma y decidir que el caso individual está exceptuado. La inaplicabilidad de una ratio decidendi, por supuesto, no implica la negación de un hecho o de una circunstancia, es decir, decir que es inaplicable no equivale a decir que no se ha verificado una condición o requisito de aplicación previsto en el antecedente de la ratio. Por ahí no, el punto creo que no va por ahí. Un caso exceptuado refleja una relación entre el caso individual y la norma. Un caso exceptuado muestra que hay una razón normativa para afirmar que cierta calificación normativa no debe aplicarse o es inaplicable. Ahora, la propuesta a discutir para aclarar este punto es que la mejor manera de entender un caso de distinguishing es como un caso de reinterpretación del precedente. Vamos a ver. En primer lugar, cada juez o jueza, pues al tener que resolver un problema normativo,
tendrá que interpretar la sentencia que cuenta como precedente, evidentemente a efectos de identificar la ratio decidendi aplicable al caso individual. Y los jueces y juezas llevan a cabo una primera lectura que le podemos denominar el significado prima facie. Esto, a efectos de dar cuenta o aislar conceptualmente las primeras comprensiones usualmente identificadas, empleando la interpretación literal o tomando en cuenta cómo la comunidad jurídica suele entender el enunciado, entre otras alternativas. Por supuesto, siempre será posible identificar una ratio decidendi de múltiples maneras a partir de un precedente. En efecto, caben múltiples formas de cómo hacerlo y también múltiples resultados posibles. Para mostrar ello, creo que es suficiente revisitar el ejemplo clásico de la literatura, Donahue versus Stevenson de la Cámara de los Lores del Reino Unido. A ver, muy brevemente, en menos de 2 minutos. En ese caso, Donahue compró y bebió una cerveza de jengibre en un café. Y era el caso que en dicha botella había un caracol muerto, por supuesto, lo que supuso evidentemente que su ingesta generara daños a su salud. Y Donahue, frente a ello, demandó al fabricante de la bebida, que era Stevenson. La discusión judicial en ese caso se centró en quién debía responder por los daños, o bien el vendedor directo del producto, o bien el fabricante, o bien ambos. Y finalmente se decidió que el fabricante de la bebida debía responder. Ahora, esto tiene múltiples reconstrucciones a efectos de determinar cuál es el contenido del antecedente de la ratio decidendi. Puede ser que alude a todos los productores de bienes y servicios, que alude a todos los productores de bienes y a bienes alimentarios o alimenticios, o bien a todos los productores de bebidas de jengibre. También puede suponer si debe estar incluida o no la propiedad de presencia de un contaminante de origen animal o simplemente un contaminante genérico, entre muchas otras posibilidades. El punto a mostrar es que la determinación de la ratio depende en gran medida de las decisiones que el intérprete considere que son relevantes. Este punto me parece relevante, pues un distinguishing supone dotar de relevancia normativa a una propiedad e incorporarla en el antecedente, es decir, formular una determinada identificación de la ratio decidendi. En segundo lugar, el juez o jueza puede realizar una evaluación a efectos de determinar si el significado prima facie que estábamos conversando hace un minuto es correcto a la luz de la información disponible sobre el caso individual y sobre el sistema normativo, a efectos, por supuesto, de elegir si es o no el significado con el que se quiere comprometer. Tras esta evaluación, el intérprete formulará lo que en la literatura se denomina un significado todo considerado. Y este significado todo considerado puede o bien confirmar que utilizará el significado prima facie, puede reducir el significado, reducir el alcance de la norma, o bien directamente dejar de lado por completo el significado prima facie y elegir un significado completamente diferente. En estos casos, el intérprete ha reinterpretado una disposición, o mejor lo digo de una manera distinta, denomino reinterpretación interpretativa todos los casos en los que se decide elegir un significado distinto al significado prima facie. En este escenario, pues el distinguishing es una noción que nos permite presentar los casos de reinterpretación restrictiva de un precedente. Puede suceder que el juez considere que la interpretación literal ofrece una solución normativa inaceptable porque no introduce todas las distinciones que considera que deben introducirse. De esta forma, el aplicador del derecho pues empleará algún método interpretativo a efectos de crear una nueva regla y que esa nueva regla tenga un menor alcance que la identificada por el significado literal o por el significado prima facie. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede utilizar la interpretación teleológica, se puede utilizar alguna forma de interpretación sistemática, se puede utilizar el método de la disociación o incluso una aplicación del principio de igualdad, que como bien dice Guastini, es la gran máquina para generar distinciones.
Ahora, si esta reconstrucción de la noción de distinguishing es correcta, entonces el discurso del modelo rígido de eliminar la posibilidad de llevar a cabo este tipo de actos es bastante difícil. Hacer un distinguishing forma parte del conjunto de herramientas empleadas para identificar la ratio decidendi. A lo sumo, lo que podríamos tener es un sistema de precedentes que establece una regulación a la interpretación de precedentes, pero por supuesto, esto no podrá evitar en todos los casos posibles que el juez o jueza pueda realizar una interpretación restrictiva. Esta es la primera razón. Vamos por la segunda razón. Hacer un distinguishing vulnera la seguridad jurídica. Empiezo por lo obvio. Al momento de analizar qué es la seguridad jurídica, pues surge inevitablemente pensar en la noción de predictibilidad del derecho. Y al respecto, creo que es pertinente decir que esta predictibilidad no es reducible a la mera predicción de resultados institucionales o cualquier movimiento físico. Esto sería, me parece, una forma ingenua de ver la predictibilidad. Si esto fuese así, entonces, por ejemplo, predecir que en Lima, cuando uno observa las reglas de tránsito y al ver que tendremos éxito al predecir que ningún auto se va a detener en el signo pare ni en un crucero peatonal, esto ofrecería, por supuesto, una alta seguridad jurídica, pues sería lo más predecible. O predecir de manera con un alto grado de probabilidad de éxito un caso de anomia o de una violación de derechos, también lo sería. Evidentemente, la predictibilidad no es reducible a la mera capacidad de formular predicciones exitosas. Considero contrario a esto que cuando hablamos de predictibilidad en este contexto se alude a que se puede predecir con un alto grado de probabilidad de éxito que se dictará una decisión jurídicamente valiosa o correcta. Me explico en este punto. La propuesta a discutir es entender la seguridad jurídica como un concepto valorativo denso. Esto es, nos permite, por un lado, describir una determinada acción, objeto, hecho o estado de cosas, y por otro lado, a la vez, alabarla o condenarla por poseer ciertas características o ciertas propiedades. Así como, por ejemplo, cuando decimos que alguien es valiente o que comete actos lascivos, estamos describiendo cómo es una persona o qué es lo que ha hecho y a la vez estamos ofreciendo un juicio valorativo. Con la seguridad jurídica creo que hacemos lo mismo con las sentencias. De esta forma, al hablar de seguridad jurídica, tendríamos dos componentes entrelazados entre sí, uno descriptivo y uno valorativo. El descriptivo estaría compuesto por las predicciones y el valorativo, por supuesto, por preferencias normativas. Estas predicciones, digamos, no insisto en lo obvio, serían todas estos juicios sobre qué es lo que ocurrirá en el futuro basado en información estadística o base a nuestra experiencia, hacemos predicciones clínicas todo el tiempo. Y por otro lado, cuando hablamos de preferencias valorativas o normativas, a lo que trato de aludir es a todas las razones que utilizamos para calificar como satisfactorio o no a un determinado proceso y resultado de aplicación del derecho. Es decir, son los discursos prescriptivos sobre lo que hace valiosa una jurisprudencia o una determinada decisión específica para mantener la estabilidad y coherencia del sistema jurídico. Y en la literatura especializada en esta materia existen, por supuesto, desacuerdos sobre qué es lo que ha de ser considerado valioso. Por un lado, tienes a un conjunto de autores o autoras que valora la previsibilidad de qué pasará en el mundo como un medio para optimizar la autonomía personal. Es decir, lo que importa es saber qué es lo que ocurrirá, sea cual sea el resultado. Pero por otro lado tienes a un conjunto de autores y de autoras que consideran que lo valioso se puede traducir o está contenido por alguna manera de entender la noción de normalidad. Es entendida como si produce efectos prácticos aceptables de acuerdo a criterios axiológicos o expectativas sociales, y anormal, por supuesto, si ofrece todo lo contrario. Dicho así, la seguridad jurídica entendida de esta aproximación
alude a que en aquellos casos en los que existe coincidencia entre lo que se predice y lo que se prefiere, habrá seguridad jurídica. Y en los casos de discordancia, por supuesto, habrá inseguridad jurídica. Si la propuesta es correcta, entonces, al hablar de seguridad jurídica, necesariamente tenemos que adoptar un compromiso normativo sobre qué es que debe ser considerado valioso en la práctica jurídica. Y dado que desde esta perspectiva, viéndolo como un concepto valorativo denso, esto supondría que cada vez que utilizamos esta noción en un argumento, lo que estamos haciendo es esgrimir preferencias ético-normativas que guían nuestra conducta y que guían nuestros juicios sobre cómo deberían operar las instituciones. Ahora, siendo esto así, entonces el punto de discusión no es si debe haber rigidez o no. La seguridad jurídica no implica necesariamente tratar a las normas como inderrotables. Hacer, de hecho, imponderable un precedente podrá generar inseguridad jurídica, especialmente en aquellos casos en los que es contrario a nuestras preferencias valorativas. Que nos obliguen a hacer lo injusto o lo incorrecto no ofrece seguridad jurídica, al contrario, ofrece inseguridad jurídica. De esta manera, al otorgar a los jueces y juezas de herramientas interpretativas para que puedan hacer un distinguishing de manera racionalmente controlable, lo que se hace desde este discurso, entonces es ofrecer condiciones institucionales que favorece la concretización de la seguridad jurídica en nuestras prácticas. Entonces, solamente para concluir, desde esta perspectiva, el argumento de la seguridad jurídica no nos compromete necesariamente con el modelo rígido, sino que bien perfectamente puede ser utilizado para justificar el segundo modelo basado en la coherencia axiológica. Pues muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias al doctor Víctor García por su excelente presentación y por presentarnos algunos desafíos importantes. Quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento a las más de 400 personas que están acompañándonos el día de hoy y también señalarles que registren su asistencia. El equipo SEC está enviando el link para que puedan registrar su asistencia y puedan recibir luego su certificación. Bien, después de esta magnífica presentación del marco jurídico, desarrollo doctrinal, argumentos a favor, en contra y desafíos de este instituto jurídico importante como es el presente, enseguida entonces nos situamos en el marco jurídico del Perú. En concreto, el tema que abordará el magistrado Francisco Morales Sarabia es el precedente constitucional en el Perú, un tema, por supuesto, del cual es un experto, tiene un libro destinado al tema concreto, pero además emite precedentes en su labor diaria. Doctor Morales Sarabia, magistrado del Tribunal Constitucional, es un gusto y un honor presentarle hoy día para que brinde la conferencia de cierre del día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo tengo poco que decir debido a que ya se ha explicado a través de ilustres profesores y abogados en litigio como el doctor Díez Canseco, que unifica la parte teórica con la práctica, y el alto nivel de los doctores Segati y Víctor García, que desde una perspectiva profunda del derecho, de la teoría del derecho, han reflexionado sobre el precedente. Pero como todavía tenemos tiempo, algo tendré que decir para intercambiar este diálogo dialéctico y fluido sobre el precedente. Entonces, yo también voy a hacer una pequeña presentación, pero antes quiero hacer unas reflexiones. En la teoría del precedente desde los Estados Unidos, que conoce muy bien el doctor Díez Canseco, claro, esta es una técnica, una práctica y que está consolidada, o sea, los jueces en los Estados Unidos la aplican.
En el caso colombiano ha sido recepcionado por el Tribunal Constitucional, por la Corte Constitucional Colombiana, y es flexible. O sea, por lo que yo he podido observar, la técnica del precedente es bastante flexible, ¿no? Es decir, el segundo juez es el que define qué es el precedente y como bien han explicado, se puede apartar, lo puede seguir. Pero ¿qué ha ocurrido en el Perú? En la realidad, nosotros en el ámbito judicial no hay una cultura del precedente, no se practica mucho. Y en el caso del Tribunal Constitucional ha ocurrido un sistema que podríamos llamarle de un tipo de precedente rígido, vertical, porque aquí no es el segundo juez el que mira al pasado, como diría el doctor Segatti, mira al pasado o va al stock de casos, sino que el Tribunal Constitucional de un momento a otro dice, bueno, a partir de ahora esto es un precedente y todos deben seguirlo. O sea, es al revés. Nosotros tenemos una práctica muy interesante o muy cuestionable, si es que quieren decir, quieren verlo desde esa perspectiva, porque es el tribunal el que define qué es el precedente, y eso por mandato de la ley. Entonces, a diferencia de otros países donde el precedente es una práctica y no tiene una regulación específica, en el caso peruano existe un código procesal constitucional donde define cómo se debe entender este precedente. Y claro, eso tiene sus pros y sus contras. Yo como magistrado del Tribunal Constitucional y mis colegas a veces aprobamos este tipo de precedentes. Yo puedo discrepar desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de mis particulares visiones, pero como magistrado estoy obligado a seguir este uso que se da. Y quiero demostrarles a través de algunos datos cómo esta técnica, creo yo que en el caso peruano todavía tiene que ser profundizada, tiene que ser estudiada y divulgada. Creo que la forma como estamos aplicando el precedente en el Perú dista de lo que es la tradición, sobre todo norteamericana, y bueno, será, como dicen algunos, un precedente a la peruana, pero no sé hasta qué punto esto sea conveniente o no, porque de alguna manera también limita la independencia de los jueces. Entonces, aquí tenemos rápidamente, ¿no? En la nueva modificación del Código Procesal es ahora el artículo sexto del título preliminar el que establece cuándo hay un precedente, ¿no? Y como dije, el TC peruano ha hecho una interpretación del precedente distinta a los modelos norteamericanos, colombianos. Ni qué decir del español, ¿no? Porque en España sí casi no se aplica mucho la técnica del precedente. Se reflexiona, sí, seguramente desde el punto de vista doctrinario y teórico, pero ahí lo que no se usa mucho. Bueno, entonces nosotros hemos generado un precedente rígido, ¿no? Quizás autoritario y que podría vulnerar la independencia de los jueces. Entonces veamos lo que dice nuestro texto. Pero hay un concepto más amplio que yo creo que es el que quizás también ahí podría incorporarse esta técnica del presidente, y es la jurisprudencia constitucional vinculante. La jurisprudencia del tribunal es vinculante en general, sino para qué cosa sería el tribunal el intérprete supremo de la Constitución. Pero ya en el análisis de lo que es el precedente, ¿no? Dice este texto del código que las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia. Entonces, en el caso peruano, estamos construyendo una práctica donde los justiciables, los abogados y las cortes dicen, no, pero es que el tribunal tiene que decir que es precedente. Cosa que no ocurre en otros países, en otras
Cuando se habla de precedentes, se habla de esa jurisprudencia anterior que sirve para resolver el caso de hoy. No interesa si dijeron que allá eso no es precedente, sino lo que importa, siguiendo los principios básicos que guían el precedente, es que va a servir como un elemento de previsibilidad que va a garantizar la igualdad en la resolución de los casos, no la etiqueta que se le ponga a esa decisión. Entonces dice, precisando el extremo del efecto de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. ¿No? Eso es básicamente. Entonces, desde arriba para abajo. Y para el futuro. No mira el pasado. O sea, si nosotros hemos seguido la conferencia del doctor Sagasti, del doctor Segatti, del doctor García Izaguirre, del doctor Díaz Canseco, estamos frente a un precedente que no mira al pasado, sino crea y mira al futuro. Entonces, habría que analizar en realidad qué es esto. Pero en el caso peruano, en el precedente constitucional, siempre lo he dicho, hay como una sobredimensión. Fíjense, el tribunal ha resuelto más de 100.000 casos desde su puesta en funcionamiento en el año 1996. Entonces, esta amplia jurisprudencia es muy rica. Sin embargo, los precedentes, así llamados precedentes constitucionales, conforme al Código Procesal Constitucional, solamente están en 58 sentencias. Y en esas 58 sentencias hay sentencias que tienen reglas de precedentes en una sentencia, una regla de precedente, o en una sentencia tienen 12 reglas de precedente, o sea, de unas reglas de tipo jurisprudencial que a veces ayudan a interpretar mejor la ley o a resolver problemas de diverso tipo de interpretación de las leyes. En el periodo del 2005 al 2007, donde se dictó, época donde se había dictado por primera vez el Código Procesal Constitucional, se dictaron 30 precedentes o 30 sentencias de precedentes. Del 2007 al 14, 14 sentencias con precedentes. Del 2014 al 2022, 7 sentencias con precedentes. Y en la actualidad, 7 sentencias con precedentes, así llamados en la propia sentencia que emite el Tribunal Constitucional. Entonces, la primera conclusión, como les digo, es posible creer que solamente hay 58 sentencias que merecen la importancia de un precedente como se considera en otras latitudes, fundamentalmente en los Estados Unidos, no. Porque hay sentencias muy importantes en procesos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia y en protección de derechos súper importantes en diversas materias. Por tanto, ahí yo creo que hay una distorsión. Ahora, ¿cuáles son las materias que se han regulado en estas 58 sentencias? Miren, temas de procesal constitucional, que son temas de legalidad. Pensiones es el grueso. Ahora lo vamos a ver después. El derecho administrativo 2, en laboral 3, tributario, procesal penal, que repite lo que decía el código. Ratificación de magistrados 1, 2. Libertad de tránsito 1. O sea, en sentencias donde conforme a la normatividad del código se dice, esto es precedente constitucional. Entonces, por ejemplo, yo creo que eso es un error, eso está mal, porque el precedente debe fluir de la casuística, de la interacción entre los jueces del pasado y los jueces presentes. ¿Con vistas a qué? A solucionar bien los casos, a garantizar la igualdad, la predictibilidad y también la justicia, ¿por qué no? Fundamentalmente la justicia, ¿no? Decía Tarufo que cuando debe prevalecer la justicia, esto es más importante incluso a veces que eso es lo que fundamenta el distinguish o el apartamiento de un precedente. Según sus efectos de estas 58 sentencias, hay efectos generales. Hay sentencias o algún precedente que ha sido dictado con una vocación de generalidad para múltiples casos particulares. Hay aplicación inmediata. También hay algunos de aplicación futura. Y hay algunas de estas sentencias que han derogado, entre comillas, precedentes anteriores.
Pero lo más criticable es que por su contenido, de estas 58 sentencias que tienen muchos precedentes como reglas, la mayoría son de mera legalidad, o sea, no son lo que podríamos llamar un precedente constitucional stricto sensu, es decir, un precedente donde hay una interpretación de la Constitución que merece ser seguida por todos, sino son temas de legalidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que desde el momento en que se dictó el Código Procesal Constitucional en el año 2004, se ha venido implementando esta técnica, no tan divulgada ni tan conocida en el medio peruano, ni tampoco existía una práctica así eh, tan estricta, ¿no? Y que lo ha sobredimensionado, porque en realidad lo más importante del tribunal es su jurisprudencia constitucional. Y a veces los precedentes abordan temas coyunturales y legales, y lo vamos a ver seguidamente. Y los temas constitucionales, como les he dicho, y está demostrado, son menores que los temas de legalidad, y que debería ser al revés, si es que son precedentes constitucionales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este pleno, este colegiado ha sacado 7 sentencias con el carácter de precedente vinculante. Uno tiene que, se refiere a la notificación de condenas penales, que debe ser a través de cédula, que debe ser físicamente, ¿no? Para garantizar el... Y es algo que se desprende de la ley orgánica, solo que no lo aplicaban. Tenemos un expediente sobre intereses moratorios, de intereses moratorios en relación al cobro que hace la SUNAT, es decir, la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando ha habido una dilación en el procedimiento administrativo y ese tiempo de demora del procedimiento tributario administrativo se le, se le carga al demandante, a la empresa demandante. Y el grueso de los precedentes son en materia de seguro complementario de riesgo de trabajo o temas pensionarios, sobre temas de prueba, sobre temas del valor de los certificados médicos de enfermedades profesionales. Tenemos varios de estos. Entonces, el Tribunal Constitucional peruano ha usado la técnica del precedente fundamentalmente para resolver problemas de carga procesal. La mayor cantidad de casos que vemos en el Perú, el Tribunal Constitucional, en los casos de amparo, son sentencias, son casos relativos a pensiones. Y entonces se ha usado esta técnica para tratar de aliviar y de dar líneas interpretativas para que los jueces de las instancias inferiores también puedan tener u ordenar su trabajo, ¿no? Por tanto, creo que estas conferencias ayudan a debatir y a reflexionar sobre lo que realmente debe ser el uso de la técnica del precedente. Y creo, como una autocrítica, que esta forma de hacer el precedente por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? También es seguida por la Corte Suprema. Y no sé si eso sea lo más conveniente. Como verán, hoy día yo soy magistrado, pero también soy profesor, entonces me desvelo de la toga ficticia y también me convierto en un crítico de lo que hacemos en el tribunal, ¿no? Claro, un crítico constructivo, ¿no? Entonces, pero bien, eso es lo importante, eso es lo que tenemos. Entonces, les he querido presentar esto rápidamente, ¿no? Compartiré con ustedes la presentación del PPT y también de manera virtual un ejemplar de mi libro donde está todo esto explicado ampliamente, ¿no? Para generar un debate y, como siempre, con el ánimo de mejorar la justicia constitucional o jurisdicción constitucional del Perú y satisfacer a los demandantes que vienen en materia de amparo y me agrada mucho haber compartido este panel con ilustres académicos, ¿no? Y también con el doctor Díez Canseco, que también no solamente es profesor, decano, sino ha sido también juez como yo en el Tribunal de la Comunidad Andina y conoce de lo que estamos hablando. Muchas gracias, doctora.
Muchísimas gracias, magistrado Morales Arabia, por la excelente presentación y también por presentarnos lo que sucede en el Perú con los presidentes. Como había dicho, es un lujo tenerle porque no solo ha estudiado a los presidentes, sino también los emite y los suscribe. Aunque es crítico si uno puede leer el libro con esta figura, y eso es importante desde el ámbito académico. Muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas por haber hecho un espacio en su agenda y participar de manera además excelente el día de hoy. También quisiéramos agradecer a nombre del magistrado César Ochoa Cardich a las más de 400 personas que nos han acompañado desde distintas regiones del Perú y desde distintos países. A esta comunidad jurídico-constitucional quisiéramos invitarlos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios Constitucionales, que organiza cursos, conferencias y agendas constitucionales. En ese marco, les invitamos a participar en la Conferencia Internacional Reforma y Elección del Poder Judicial en México, que se llevará a cabo el día de mañana a las 12 del mediodía, conferencia que será pronunciada por el doctor Daniel Sánchez Sáenz, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México e integrante del comité directivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De este modo, entonces, cerramos esta conferencia agradeciendo a todas y a todos por su presencia e invitándolos a nuestras próximas actividades. También una siguiente actividad será el recurso de agravio constitucional, un mecanismo de acceso al Tribunal Constitucional que jurisprudencialmente se ha ampliado y también se ha restringido, en cualquier caso, una figura sumamente importante que será materia de un ciclo de conferencias. Muy buenas tardes con todas y todas. Esta conferencia ha concluido. Muchas gracias.